repasar unas cosas que vieron los docentes, porque ahora vamos a ver nuestro primer parámetro genético que viene a ser heredabilidad. Y en este caso, para poder entender el cálculo de la heredabilidad, tienen que recordar lo que ya vieron antes en esta historia, lo que es regreso lineal, modelo lineal, análisis de varianza, carácter de libertad. Eso es lo que vamos a ver en esta sesión. Porque obviamente para el cálculo de la heredabilidad hay diferentes métodos, y uno de los métodos significa hacer este tipo de cálculo. Entonces vamos a ver los conceptos de heredabilidad, los métodos para su extracción en base a lo que les mencioné, su importancia en el mejoramiento genético mental y complementando con una práctica de más adelante los ejercicios de aplicación. ¿Y por qué es tan importante este tema? Porque ahora vamos a calcular nuestro primer parámetro genético, que es el de heredabilidad. Y este parámetro genético nos sirve para diagnosticar una población genéticamente. Usted no va a ser médico veterinario, ¿sí? Ustedes toda su vida diagnosticar. Eso siempre va a ser su base para lo que es su carrera profesional. Y diagnostica en función a algo que conocen, cómo está el paciente, cómo está la temperatura, cómo está el animal en producción. Eso es parte de lo que ustedes usan para diagnosticar cómo se encuentra el paciente. Acá vamos a diagnosticar una población. ¿Cómo se encuentra la población? Una de las cosas que tenemos que revisar, justamente la heredabilidad. Eso es lo que nosotros tenemos que revisar. Uno de los parámetros que tenemos que revisar para saber cómo se encuentra esa población. ¿Bien? Entonces, en el caso de heredabilidad, comenzamos por la definición. ¿A qué le decimos heredabilidad? La heredabilidad es la proporción de la superioridad de los padres que se transmite a los hijos. En términos muy sencillos, eso viene a ser heredabilidad, la proporción de la superioridad de los padres que se transmite a los hijos. Ahora bien, si me dicen que la heredabilidad es la proporción de la superioridad, entonces la heredabilidad es una fracción. Heredabilidad se denota de esta forma, h². Eso es heredabilidad. Y eso viene a ser la proporción de la superioridad. Es una proporción, o sea, una fracción. Y cuando habla de superioridad, habla de diferencias. Y ya sabemos que en el mejoramiento genético, aquí vemos el término de varianzas. Esas son las diferencias. Es la proporción de la superioridad de los padres que es transmitida a los hijos. ¿Qué se transmite de padres a hijos? Ya hemos visto, ¿no? La parte aditiva. Eso se transmite de padres a hijos. ¿Y qué observan los hijos? Pues el fenotipo. Entonces, ya sabemos cómo calculamos la heredabilidad. Es simplemente la división entre la varianza aditiva y la varianza fenotípica en una población. Cada carácter tiene su propio valor de heredabilidad. Por lo tanto, vamos a calcular la heredabilidad de peso vivo, peso de vellón, número de fibra, displasia de cadera, una enfermedad. Cada carácter tiene su propio valor de heredabilidad. Por lo tanto, lo que tenemos acá ya es la forma como estimamos la heredabilidad de una población. Ahora, en este caso, siempre le ponen la parte aditiva sobre la parte fenotípica. Ya en lo que se refiere a la estimación de parámetros genéticos, la parte fenotípica solamente la consideran de dos formas. Esto tiene la varianza aditiva y la varianza ambiental. Eso es lo que vamos a ver de aquí en adelante. Profesor, pero dijo que la fenotípica era aditivo, dominante, epistático, permanente, temporal. Sí, pero para facilitar el cálculo, yo también lo hago. En muchos artículos y en muchos libros, ¿qué les van a decir? Que la varianza fenotípica es la aditiva más ambiente. Así lo dicen muy fácilmente. ¿Qué pasó? ¿Significa que la dominante y epistática vale cero? No, no estoy diciendo eso. Aquí lo que han hecho es meter toda la parte dominante y toda la parte epistática, lo meten como si fuera ambiente. ¿Y por qué hacen eso? Lo hacen porque la parte dominante y la parte epistática no se transmite de padres a hijos. No es relevante esta información. Y es un mucho su valor en realidad. Entonces, para evitar su cálculo, de frente, todo eso lo meten al ambiente. Y por eso nos olvida ahora que la varianza fenotípica es la aditiva más ambiente. Se hace más fácil la cosa. Bien, entonces ya tenemos ahí nuestra fórmula de heredabilidad. ¿Para qué nos sirve? Pues la heredabilidad cuantifica el parecido entre el padre
dice qué tanto de lo que yo veo en los padres se refleja en los hijos, en qué porcentaje. Ya han visto ustedes antes en caracteres cualitativos cómo se parecen los padres a los hijos en color de ojos, tipo de pelo, tipo de manto, ¿no? Tipo de plumaje. Ese es un parecido cualitativo. Pero ahora vamos a ver el parecido cuantitativo. ¿Qué tanto se parece en rendimiento productivo, en peso, en leche, en fibra, etc.? Entonces, estamos viendo acá qué tanto se parece el rendimiento de los padres con el rendimiento de los hijos. ¿Cómo cuantifica eso? Entonces, ya sé que es una fracción. Divido estas dos, aditiva entre fenotípica. Pregunta, ¿la heredabilidad puede ser negativa? Vamos a ver. Observen, muy sencillo, acá está escrito varianza aditiva entre varianza fenotípica. Todo número cuadrado siempre es positivo, por lo tanto, la heredabilidad jamás puede ser negativa. La heredabilidad siempre es positiva, porque justamente es una proporción de varianzas y las varianzas son siempre positivas. Lo segundo, dice que es una fracción. Es la aditiva entre la fenotípica, pero en la fenotípica también está la aditiva basambiente. Entonces, como yo tengo una parte dentro del todo, la heredabilidad es un porcentaje que va de 0 a 100%, o mejor dicho, que va de 0 a 1, sean decimales o sean porcentajes. Entonces ya sabemos que la heredabilidad siempre es positiva y va de 0 a 100%. Eso que ya tenemos en este caso. Bien, entonces ya sabemos esa regla general de la heredabilidad. Ahora bien, sabemos que cada carácter tiene su propio valor de heredabilidad. Todos los caracteres, producción, rendimiento, reproductivo, enfermedad, comportamiento, todos los caracteres tienen su propio valor de heredabilidad. Pregunta, ¿y qué nos conviene? ¿Que los valores de heredabilidad sean altos o bajos? Altos, por ahí dicen depende. A ver, vamos a ponerlo como ejemplo. Algunos dicen alto, otros me dicen depende. Supongamos que tengo el carácter de peso al año de un animal, peso de bovinos. Y, por ejemplo, supongamos que el peso al año tiene una heredabilidad muy alta, 90%. Entonces, si en una población el peso al año de una población de bovinos tiene una heredabilidad del 90%, si yo logro identificar carneros y ovejas que son macho y hembra de muy buen peso al año, ¿qué tan probable es que los hijos de esos individuos, papá y mamá, tengan también buen peso al año? ¿Qué tan probable es? Si digo que su heredabilidad es 90%. Hay un 90% de que los hijos se parezcan a los padres. Cuantifica el parecido. Entonces, si yo reproduzco a papá y mamá que tienen buen peso al año, es muy probable, 90% de probabilidad de que los hijos también tengan ese buen peso al año. ¿Los empadran o no los empadran? Claro que sí, ¿no? Porque van a las crías. Y si yo identifico carneros y ovejas dentro de mi población que tienen bajo peso al año, ¿los reproduzco? ¿Por qué no? Porque eso no sería muy suficiente y económico para el granjero. ¿Qué va a pasar en los hijos de esos animales? O sea, van a salir con el peso bajo. Van a salir con bajo peso, ¿no es cierto? Porque es muy parecido, lo que es la heredad cuantifica el parecido de padres a hijos. Si los padres tienen bajo peso al año, muy probablemente un 90% de los hijos también tendrá bajo peso al año. Entonces, mi decisión, no lo reproduzco y lo venderé, mejor, ¿no es cierto? Me quedo con los que me dan mejores crías. Eso es la heredabilidad. Me dijeron por ahí depende. Vamos a ver, solamente dijeron depende por los caracteres de enfermedad. Vamos a ver. Tengo en el caso de perros, tengo en perritos, la población de perros tiene displasia de cadera. Y sé que la displasia de cadera tiene 90% de heredabilidad. Muy bien. Tengo papá y mamá, perro y perrito. El perro y la perra tienen displasia de cadera. ¿Es probable que los hijos de esos padres tengan displasia de cadera? Sí. Claro que sí, ¿no es cierto? Tengo un perrito que no tiene displasia de cadera y la perrita tampoco tiene displasia de cadera. ¿Cómo serán los hijos de ellos?
sin displasia de cadera. ¿Cómo soy tan seguro? Porque la heredabilidad es alta. En traducción, ¿reproduciré a los perros que tienen displasia de cadera? No, porque me van a dar crías con displasia de cadera. Reproduzco a los que no tienen displasia de cadera, porque es muy probable que si ellos no la manifestaron, los hijos muy probablemente tampoco la manifiesten, y a mí me conviene para mejorar la población en base a displasia de cadera. Entonces, sea cual sea el carácter, sea productivo, reproductivo, de enfermedad, comportamiento, lo que sea, siempre me importa que los valores de heredabilidad sean altos. Me conviene que sea alto, porque así voy a tener seguridad de que lo que yo veo en los padres genéticamente se va a transmitir a los hijos. Eso es. Si tenemos, profesor, pero si hay un valor de heredabilidad bajo, ¿eso qué nos dice? Pues muy fácil. Si yo sé que, por ejemplo, peso al año en bovinos tiene 10% de heredabilidad. Si los padres tienen buen peso al año, no necesariamente los hijos van a ser igualitos que ellos. Hay muy poquito porcentaje de parecido. Si dice que de lo que yo veo, 10% fue la parte aditiva, el otro 90% restante tiene efecto ambiental. Entonces, ¿en qué invierto más? ¿En la parte genética o en la parte ambiental? Si la heredabilidad es 10%. En el ambiente, ¿no es cierto? ¿No? Porque obviamente, ¿para qué voy a seguir invirtiendo en la parte genética si no gano mucho? Mejor me concentro en la parte ambiental. En cambio, si tengo un carácter que tiene 90% de heredabilidad, ¿a dónde invierto más? En seleccionar buenos reproductores genéticamente, ¿no? Ahí se va tu mayoría de inversión. Pero por ejemplo, mejoramos el ambiente, claro que sí, pero tu inversión no va a ser tan fuerte. Por más que mejores el ambiente, no vas a mejorar el rendimiento, más está en la parte genética. Entonces ahí está el quid del asunto. Ustedes tienen que saber para una población cómo se encuentra ese carácter genéticamente, es decir, su heredabilidad, para tomar una decisión. Ahora que ya saben eso, y yo sé que primero tengo que calcular la heredabilidad de una población para decidir, ¿invierto más plata en comprar reproductores o invierto más plata en mejorar el ambiente? Ahí está su decisión. ¿Se dan cuenta? Respuesta de examen, siempre pregunta esa y no me la responde, ya acabo de decir la respuesta. Esa siempre es la respuesta que yo busco. ¿Para qué sirve la heredabilidad? Dígame 3 cosas, ya le dije una ya. Ya está, bien clarito, ¿no? Me permite decidir a mí mi estrategia de selección, me permite decidir cómo voy a hacer el incremento del rendimiento productivo de mis animales, en qué invertiré más. Yo tengo esa decisión. ¿Bien? Entonces ya tenemos ahí la gran utilidad de la heredabilidad. Yo sé que me conviene que sea valores altos. Ok, entonces, si yo quiero que este de acá sea un valor alto, ¿qué debe pasar con la varianza aditiva para que esto se eleve? También tiene que ser elevado. ¿Y qué debe pasar con la varianza fenotípica para que esto se eleve? Baja, correcto, es un inverso, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que buscar en una población. Que la varianza aditiva sea alta y la varianza fenotípica sea baja. Ahora veamos. Yo quiero subir la varianza aditiva. ¿Cómo harían ustedes en una población para aumentar la varianza aditiva? A ver, piensen, veterinario, me han dicho como misión, yo tengo que aumentar la varianza aditiva en mi población, la varianza genética aditiva. ¿Cómo la incrementas? Buscar a buenos padres en función con su valor de cría. Recuerden, cada individuo tiene un valor de cría y el promedio de los valores de cría nos da la varianza aditiva. Entonces, selecciono individuos que tengan buen valor de cría. Ese es lo que yo tengo que hacer, importantísimo. ¿Qué más puedo hacer para aumentar la varianza aditiva, la varianza genética aditiva? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué otra cosa que yo puedo hacer en mi población me aumenta su variabilidad genética aditiva? ¿Qué más podría hacer? Sí, piensen. ¿Qué más puedo hacer para incrementar la variabilidad genética? ¿O no se nos ocurre nada? ¿Algo que me aumente la variación genética de mi población? ¿Clonarla? No creo, ¿no? Si la clona puso igualito, ¿dónde está la variabilidad? Clonación no ayuda. ¿Qué podría hacer?
ya se habló de que haya más variabilidad por parte de los progenitores, ¿no? Que haya muchas más opciones como tal. Eso ya lo dijo ella como tal, o sea, Ya. no, está en sentir mi cabeza. Está por ahí, está tibio. Ya hemos dicho una cosa, para incrementar la varianza aditiva y vinculación, selecciona por valor de cría, obviamente los mejores valores de cría, ¿no es cierto? Se supone, ¿no? No tiene sentido los menores valores, tienen que ser los mayores valores de cría. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más? Segunda población aumenta su variabilidad. ¿Qué más? Exacto, ingresamos nuevos individuos, por supuesto que sí. Ese es el famoso refrescamiento de la sangre, ¿no? Cada cierto tiempo me doy nuevos animales y me aumenta la variabilidad. Perfecto. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué otra cosa puedo hacer para que se aumente la variabilidad de mi población? Ya está, seleccionar los mejores por su valor de cría, ahí está. Siempre seleccionar por su valor de cría. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa me aumenta la variabilidad? ¿Qué más? ¿Qué más podría hacer? Vamos chicos, piensen. Ya queremos aumentar, bueno, seleccionar por su valor de cría, seleccionar la perspectiva, aumentar nuevos individuos, eso también aumenta la variabilidad. ¿Qué más? ¿Qué más hace que se aumente la variabilidad? ¿Qué más puede ser? Dijiste algo que es la respuesta sin querer, la dijiste. Cruzamientos. Si yo hago cruces con nuevas razas, la variable se hace la población. Entonces lo otro que puedo hacer es cruzamiento. Puedo meter nuevas razas, ¿no? Si tengo una población ganado fuerza, meto la raza de Jersey y hago cruces y eso aumenta la variable un montón. Eso también aumenta la selectiva. ¿Qué otra cosa también aumenta la varianza aditiva? Que tenga más tamaño de la población. Si tengo más población, por supuesto que va a aumentar más la variabilidad. O también hacer apareamientos reduciendo la consanguinidad. Claro que en ese caso voy a hacer apareamientos considerando quién es pariente de quién. Si yo reduzco la consanguinidad, sí incrementa la variabilidad. Entonces, esas son las cosas que nosotros podemos hacer para que se incremente la varianza aditiva en una población, que es lo que yo quiero, ¿no? Incrementarla. Muy bien. Pero ahora quiero lo otro, la parte fenotípica, quiero bajarla, pero en la parte fenotípica está la parte aditiva y la parte ambiental. La aditiva ya no la toco ya porque estaba arriba. Ya, me concentro en la ambiental. Si quiero reducir la fenotípica, obviamente que la ambiental también tiene que bajar. ¿Y ustedes cómo harían en una población para reducir la varianza ambiental? Ya dos veces le dije eso. ¿Cómo hace una población para que su varianza ambiental sea menor? Para que la variabilidad ambiental no cambie. Como en las granjas que son constantemente están ahí en ¿Un ambiente? ¿Seguro? No sé cómo. Aparte de seguro. No sé. Significado. ¿Ah? Significante. Inestable o uniforme, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que le dije ambiente uniforme? Ahí está la clave. Aplicamos un ambiente uniforme para todos lo mismo y lo mejor que se pueda. Si reducimos los casos de variación ambiental, este acá se va a reducir, este se reduce y este se incrementa, por lo que nos conviene. Entonces, ya tenemos ahí la opción para poder tener un mayor valor de heredabilidad, que es justamente lo que nos va a convenir.
Dentro de los caracteres, normalmente ya se sabe ciertos rangos de heredabilidad de los caracteres. Normalmente los caracteres reproductivos tienen valores bajos de heredabilidad. En este caso, menores al 20%. Esto se considera como bajo. Caracteres de rendimiento tienen valores moderados, entre el 20 y 40%. En el caso de caracteres de rendimiento de carcasa o caracteres morfométricos, estos tienen valores altos de heredabilidad, superiores al 40%. Esto se considera como alto. Estos, por si acaso, son los rangos más comunes. No necesariamente se ve eso en todas las especies, en todos los caracteres. Hay algunos casos donde los caracteres reproductivos tienen valores moderados y hay casos donde los caracteres morfométricos tienen valores bajos, pero no es que sea muy común. Hay casos muy puntuales donde se puede ocurrir eso, pero la tendencia es esta. Esa es la tendencia general, digamos, en la mayoría de los casos. ¿El comportamiento es heredable? Sí, digamos que sí. El comportamiento genéticamente también tiene su heredabilidad. Por ejemplo, ¿en qué especies evaluamos comportamiento? En perros, claro, perros policía, perros de trabajo, ¿no? ¿En qué otra especie también evalúa comportamiento? ¿En qué otra especie? En equinos, por ejemplo, yo quiero seleccionar por equinoterapia, en caballos de carrera para que se deje correr bien. En el caso de vacunos de carne, en vacunos de carne se selecciona por docilidad, porque son animales muy grandes y quiero que sea más fácil manejarlo. O por ejemplo en el ganado de lidia, ¿no? Que lo selecciona por su bravura, o los que crían gallo de pelea también por su bravura. El comportamiento también tiene su heredabilidad. Y eso obviamente es parte de los caracteres de rendimiento que tiene una población. Obviamente depende del objetivo que tenga cada uno. Acá tenemos algunos valores de heredabilidad de la raza Holstein, esta es la raza Holstein lechera. Y ahí tenemos caracteres de rendimiento, reproductivo, conformación y la parte morfométrica, ¿no? Sus medidas dimensionales, su largo, ancho, alto, etc. Noten algo bien curioso, tengo los valores de heredabilidad de esos caracteres en diferentes países. Miren lo que pasa con Israel. Los valores de heredabilidad de, por ejemplo, producción de leche está en el 24%. Pero en el Reino Unido, el mismo carácter para la misma raza tiene 47% de heredabilidad. ¿Cómo es posible que sea tanta la diferencia? O sea, entre 24 y 47. Habíamos visto hace un momento, la heredabilidad se hace más alta cuando este sube y este baja. En Israel, bueno, no sé si conocen Israel, hoy hay un problema con Palestina, ¿no es cierto? Pobres palestinos. En este caso, ¿qué está ocurriendo con el clima de Israel? ¿Cómo es el clima de Israel? Árido, seco, mucho calor en el día, mucho frío en la noche, no hay mucho forraje. Se da cuenta que es un clima muy cambiante, muy difícil. Entonces en Israel, ¿qué pasa con la variación ambiental? Sube. Si esta sube, la fenotípica sube. Y si esta sube, la heredabilidad es más baja. Entonces, lo que tenemos acá es el efecto ambiental en Israel. Pero en el Reino Unido, el ambiente, ¿cómo es en el Reino Unido? No sé si conocen Inglaterra, pero si van algún día van a ver que es un clima húmedo, es frío, el cielo es así como el cielo de Lima, panza de burro, así igualito es el cielo de Inglaterra, nieve, frío, el clima excelente para la vaca Holstein, porque no hay también eso limitado para la vaca Holstein, ese tipo de clima. Entonces, en el Reino Unido, la varianza ambiental es mucho menor, por lo tanto, la fenotípica es menor y la heredabilidad se va a incrementar. Por eso esta gran diferencia. Carácter reproductivo, ay, mírame, fertilidad de la 5%, mira lo que le decía, ¿no? Reproductivos con valores bajos.
Morfométrico, en Israel la estatura tiene 17% de heredabilidad, pero observen en Holanda 62%. ¿Se acuerdan? Acá está afectando mucho la parte ambiental, por eso los valores de heredabilidad son diferentes también de acuerdo al tipo de ambiente en el que uno se encuentra. No creo que va a ser igual en todos. Por eso la importancia de que yo calcule la heredabilidad de mi población. Porque si yo tengo mi población acá en... ¿Dónde estamos? Los Olivos, ¿no? Los Olivos. Estamos en Los Olivos. Mi heredabilidad de mi población de Los Olivos no va a ser la misma que la heredabilidad de una población de animales que esté en Puente Piedra. Puede ser diferente. El manejo, el agua, el tipo de alimentación que le dan, las cosas pueden cambiar y sus valores de heredabilidad pueden ser diferentes también. Entonces, debemos tomar en cuenta ese tipo de cambio en cada población. Cada población tiene su propio valor de heredabilidad. Mucho cuidado en el examen. Los valores de heredabilidad no es de un individuo, es de una población. La heredabilidad se evalúa en una población. Cuando en el examen siempre le hago una pregunta y me comienza la respuesta, en mi caso yo haría que el animal que tenga más heredabilidad, cuando yo leo hasta ahí, ya, cero todo ya. No leo más, ¿por qué? Porque ya no sabe identificar siquiera lo que es un parámetro genético. El parámetro genético se ve en la población, no en un animal. En el animal que vamos a ver, valor de cría. Esto sí yo veo en cada animal, su valor de cría. Pero en la población vemos la heredabilidad. En sentido estricto, mide la proporción esperada de las diferencias de rendimiento que son debidas al efecto genético aditivo. Ahí está. O sea, que es la proporción observada de las diferencias fenotípicas, ahí está, observables que son causadas por diferencias en el valor genético aditivo de los animales. Ahí está, la parte aditiva, varianza aditiva entre la varianza fenotípica. Por ejemplo, ¿qué significa una heredabilidad del 60%? Significa que el 60% de las diferencias observadas en el rendimiento, o sea, el 60% del fenotipo, podría, y pongo en rojo podría porque son probabilidades, podría estar relacionada a la diferencia en el mérito genético aditivo y los animales para ese carácter. O sea, que me está diciendo que de lo que yo veo, el 60% se debe a la parte genética aditiva. A eso se refiere. Y como ya sabemos, esas diferencias en el mérito genético aditivo, ¿a qué puede deberse? Al número de alelos o genes para el carácter, lo vimos la semana pasada. Frecuencia de los alelos, el P y el Q, que lo vimos la semana pasada. Y la magnitud del efecto de cada alelo. ¿Se acuerdan que cada alelo me suma para darme el valor aditivo? O sea, ya lo vimos también la semana pasada. Toda la clase de 2 horas y algo, incluyendo la práctica que vimos la semana pasada, están esas 3 líneas. Ya, esta base ya la conocen muy bien, así que con eso bien claro, ya saben cómo está afectando esta varianza sobre su parámetro genético de heredabilidad. Pero la heredabilidad no solamente se puede calcular de esa forma. Ya, profe, ya sé que la heredabilidad es varianza aditiva entre varianza fenotípica, pero en mi población de UI que tengo, no tengo ni la varianza aditiva ni la fenotípica. ¿Cómo hago para calcular la heredabilidad? Yo quiero calcularla ya. Bueno, si no tengo los datos de parasitio, tengo esa información, lo que podemos hacer es calcular la heredabilidad a través de la regresión. Ahí entra su cálculo estadístico. Utilizamos la regresión. Ahora, recuerden, ¿qué cosa es el coeficiente de regresión? ¿Se acuerdan qué letra determinaba el coeficiente de regresión? La B. La B, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan todos la ecuación de la recta? I igual más B por X. Esa es la famosa ecuación de la recta. ¿Qué cosa era el Y? ¿Qué variable? ¿El Y era qué variable? Es estadística, estamos repasando nada más. ¿Dependiente o independiente? Esta es la dependiente. ¿Y la X? Independiente. El A era el intercepto también llamado constante, ¿no? Y el B, este es el coeficiente de regresión. Ese es el famoso coeficiente de regresión. ¿Qué me decía el coeficiente de regresión? ¿Cómo se interpreta? Pues el coeficiente de regresión nos dice
cuánto cambia y por cada unidad de cambio en X. Eso es lo que nos dice el coeficiente de regresión. Nos dice que Y cambia B unidades por cada cambio en una unidad de X. Si ese es el coeficiente de regresión, ¿cómo lo podemos asemejar a heredabilidad? La heredabilidad, ¿qué cosa mide? Mide el cambio esperado en medio genético aditivo por cada unidad de cambio en el fenotipo. Eso también hace la heredabilidad. Se dan cuenta que es un concepto muy parecido a la regresión. Se parece bastante. Por esa razón es que ahora vamos a calcular la heredabilidad en términos de regresión. Y como se calcula en términos de regresión, debo tomar en cuenta quién es la variable dependiente y quién es la independiente. Como yo voy a regresionar ahora para calcular heredabilidad, el carácter y qué tanto se parecen los padres de los hijos en su rendimiento, ¿quién será Y y quién será X? ¿Los hijos o los padres será Y? ¿Quién depende de quién? ¿El rendimiento de los padres depende de los hijos? El rendimiento de los hijos depende de los padres. O sea que Y son los hijos. Y los padres va a ser X. Rendimiento de los hijos, rendimiento de los padres. Sabiendo el rendimiento de ambos, ya podemos calcular la regresión y con eso estimamos la heredabilidad. ¿Qué métodos conocemos? Bueno, hasta ahora conocemos los métodos de regresión del rendimiento de los hijos sobre ambos padres, regresión de hijos sobre uno de los padres, papá o mamá, regresión de los hijos sobre mamá dentro de papá, correlación de medios hermanos, correlación de hermanos enteros, modelos animales que ahí se incluyen univariados, multivariados, medidas repetidas y mixtos. No se asusten, no vamos a ver todos los métodos, vamos a ver solamente 3, los facilitos. Las 2 regresiones que están acá y el de correlación de medios hermanos. Solamente vamos a ver esas 3 sencillísimas, básicas, elementales para todo estudiante de pregrado de mejoramiento genético. Si quieren aprender un poco más sobre lo que son las demás formas de estimación de la heredabilidad, hay un cursito que espero que algún día se hable de mejoramiento genético avanzado. Todavía no logro juntar a 10 personas para que se pueda abrir el curso. No sé por qué nadie quiere ver el curso de mejoramiento genético avanzado, pero algún día será. En caso de que alguien esté interesado, ahí está. Ahí se ve los otros métodos. Bien. Entonces vamos a ver solamente esos 3, ¿no? Las regresiones y una correlación. Esta de acá, la correlación la trabajamos cuando hablamos de medios hermanos, cuando tenemos especies que me dan una sola cría por cada parto. Y esta de acá, cuando me dan varias crías en un solo parto. ¿En qué especie veré esta de acá? ¿Qué especie me da una sola cría en cada parto? En vacunos, equinos, algunas razas de ovejas, algunas razas de cabras, en llamas, en alpacas, ¿no? Esa me da una sola cría en cada parto. ¿Y en qué especie veré la de hermanos enteros? Perros, gatos, cuyes, conejos, cerdos, peces, aves, ¿no? Ahí podré ver la de hermanos enteros. Pero como solamente vamos a ver estas 2 regresiones y la de medios hermanos. Nada más. ¿Bien? Entonces, arrancamos con la primera. Vamos a ver la heredabilidad por regresión del rendimiento de los hijos sobre el rendimiento promedio de ambos padres. Para eso vamos a hacer la regresión. Alisten la calculadora. Acá vamos a full calculadora. Acá, ¿qué requerimos? Necesitamos el rendimiento de papás, rendimiento de mamás y de rendimiento de sus hijos. Esa es la información que yo necesito. ¿Qué hacemos con esa información? Si tengo el rendimiento de papá y mamá, promediamos. Ese es el X. Y si tengo el rendimiento de sus hijos, ese es el Y. Tengo X, tengo Y, hacemos la regresión. Sí, porque ya tengo el X y el Y. Basta con que yo tenga X y Y, hacemos la regresión. Entonces, la regresión, para que recuerden cómo calculamos la regresión, ahí está la regresión. La hacemos la regresión del fenotipo de los hijos con la parte aditiva de los padres. Ahí está la formulita, para que recuerden, ¿no? La regresión
entre la parte aditiva y la parte fenotípica era qué cosa, por fórmula de estadística que se acuerda, covarianza aditivo-fenotipo entre la varianza fenotípica que será de los hijos. Eso es lo que vamos a hacer para reflexionar. Pero hace un momento le dije que el fenotipo ¿a qué es igual ahora? Ahí dice, el fenotipo es igual a la suma de ¿qué cosa? Dos cosas sumamos. La aditiva y la ambiental. Entonces, ahora tengo acá covarianza, aditivo, y el fenotipo viene a ser aditivo más ambiental sobre varianza fenotípica. Ahora, como tengo covarianza de una suma, este con este y este con este, se transforma en covarianza aditivo-aditivo más covarianza aditivo-ambiente sobre varianza fenotípica. Pero ¿se acuerdan la semana pasada? ¿Qué hacemos con la covarianza aditivo-ambiente? ¿A qué era igual? Bueno, amigo, la semana pasada les expliqué, ¿no? Covarianza entre la parte genética y la parte ambiental. ¿Cuánto decíamos que era en animales domésticos? ¿1 o 0? En animales domésticos debe ser igual a 0, ¿cierto? ¿Se acuerdan, no? Ya hemos explicado la semana pasada por qué esto va a 0. Entonces solamente me queda covarianza aditivo-aditivo, pero cuando tengo la covarianza de aditivo con lo mismo, se transforma en varianza aditiva. Y acá abajo, varianza fenotípica, que es igual al coeficiente de regresión. Y ya visto que esto acá es heredabilidad. Por lo tanto, en este caso, la heredabilidad es igual de frente el coeficiente de regresión. Y ya tengo ahí mi primera formulita. Facilita de utilizar, ¿no? Heredabilidad es directamente el coeficiente de regresión. ¿Qué cosa voy a regresionar? Rendimiento de los hijos y el rendimiento de los padres. Eso es lo que voy a regresionar. Y ya está. Obtenemos el valor de heredabilidad. La ventaja es que como ustedes ya tienen calculadora científica, ya la propia calculadora científica les da el coeficiente de regresión directo. Sale al toque. Ahora, si no tienen calculadora científica, ahí está la fórmula de coeficiente de regresión. No creo que lo vayan a utilizar, no, yo jamás lo he utilizado, no soy masoquista. Algunos creo que sí lo son, pero por si acaso se las doy. Ni yo le entiendo, no sé qué, si la descifran es buena hora. ¿Por qué no es necesaria esa formulita? Porque como todos acá ahora tienen calculadora científica, de frente coloco los datos y me da mi coeficiente de regresión. Hoy día se sabe quiénes van a aprobar el curso, los que tienen calculadora científica y la saben usar, esos aprueban el curso. Los que no han traído nada, mejor ya piensen para la siguiente. De verdad, es aquí donde se ven las cosas. Aquí se demuestra quién realmente va a aprobar el curso. Entonces, vamos a hacer el cálculo de la heredabilidad por coeficiente de regresión. Ah, pero me olvidaba. No todo es color de rosa. Siempre cuando calculamos la heredabilidad, siempre eso tiene más o menos error estándar o desviación estándar. También se llama error estándar o su desviación estándar. ¿Cómo calculamos este error estándar o desviación estándar? Ahí está. Primero calculo la varianza de la heredabilidad. Le saco la raíz y me da la desviación estándar o error estándar de la heredabilidad. ¿Y cómo se calcula esto? Pues muy fácil, acá está. Este es 4 por 1 entre n menos 2. N es el número de pares de datos. Como tengo datos de padres con hijos, padres con hijos, padres con hijos, el n ese es el número de pares de datos. El y, ¿quiénes eran el y? Los hijos. Los hijos. Entonces esta es la varianza de los hijos. ¿El x quiénes son? De los padres. Esta es la varianza de los padres. Y este es el b que ya saben cómo calcularlo, se eleva al cuadrado. Resuelvo, saco la raíz y obtengo el error estándar o desviación estándar. Cada vez que calculemos nuestro valor de heredabilidad, va de la mano con su error estándar o desviación estándar. ¿Bien? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos un ejemplito donde tengo conejos de la raza neozelandesa y me dan datos de 8 líneas. Tengo acá, ya me dan el X. Este de acá son los progenitores, papaces y mamaces, ya está, listo. El promedio de los dos ya lo tengo acá. Para esta primera línea, promedio, y sus gazapos están acá. Este es el promedio de los gazapos.
está, pues, sus conejitos, ya está. Y tengo 8 pares de datos. Me piden acá calcular la heredabilidad y su error estándar. ¿Cómo calculamos la heredabilidad? Acá está. Simplemente calcule el coeficiente de regresión. Y con eso ya está calculado la heredabilidad. A ver, 5 minutos. Calculen la heredabilidad por el coeficiente de regresión. Ahora es cuando me pueden decir, profesora, yo tengo la calculadora, no lo entiendo. Ahora les puedo llegar a la calculadora. A ver, ¿quién necesita yo con la calculadora? Hay gente que no sabe utilizar. Acá hay algunas personas que no saben utilizarla. Ya, modo estadística es la 3. Modo estadísticas 3. Regresión es A más BX, ¿no es cierto? Ese es el 2. Ya, ingreso los datos. XY, ingresa XY. ¿Ya? ¿Hay alguien por acá? ¿Alguien que no sepa usar su calculadora científica? Importantísimo ahorita para que puedan hacerlo en el examen solito y lo pueden resolver. Frecuencia no le pone nada. Acá. Ya veo que están haciendo la todavía. A ver. No, pero tienes que poner 2 datos, uno nada más. No, es 2 no son así, tienes que colocar los 2 también. Vuelve lo mismo, a ver, pon modo estadístico. 2 variables. Ahora se coloca aquí. A ver. ¿Quién la resuelve ahorita? ¿Quién saca 20 en el examen de práctica? ¿Quién me dice cuál es la respuesta? Hallar la heredabilidad, que del frente es el coeficiente de regresión. 0.85. 0.85. Está faltando. No es esa. Esa no es la heredabilidad. Se me está faltando. A ver, cuidado. Recuerden, para calcular la heredabilidad, del frente es el coeficiente de regresión. No es 0.85. A ver, sigue intentando. No. No Pero que sé. deben ayudar el valor de B. Correcto, ya tengo un 20 en el examen de práctica. ¿Cuánto salió? 0.69. 0.69, ya está. Ese es mi coeficiente de regresión, por lo tanto ese es mi valor de heredabilidad. A ver, verifiquen los demás, un tiempito más para que chequen que les va a salir ese resultado. Lo que sea que están haciendo, uy, eso no sirve. Tiene que ser científico. Para que no te sí. Imagínate lo que no cuando existiera hace 20 años, ¿no? Pero por ejemplo, no van a Sí, celular. esa fórmula, pues. No, sí, pero digo, ¿no? Ahorita que. O lo hacen Lo hace ahorita. Sí, pero. o lo hacen con calculadora científica, no hay No comprado, no. No me gusta que tengas esa ¿Ya manera. está? ¿Ya están todos los datos? La gente que lo hizo. Hace. ¿En qué son? Shift, ahora sí, Shift. 1. 0.69 H. Si yo llego acá, ¿qué hago? ¿Qué tal salió? Listo, salió. Otro 20. ¿Alguien más? Ahí está. 0.69. Ese es tu valor de coeficiente de regresión. ¿Quién fue la otra? Yo debo borrar, yo no. Control Z, No, control Z. aquí tú vas a sacar de dirección y así puedes sacarle de ¿Salió? ¿Y yo por qué? la ves y la correlacional. Ah, ya. A ver. Le das igual. ¿Acá salió? Ah, mira. Es un monstruo, es. De puro biomol. Ese es el monstruo de la computación. Sí, fue uno de esos. Sí, fue uno de esos. Sí, fue uno. Salió. Entonces, sí. Ya salió el
Y con Filipo 1. Correcto, está bien. duda, Bueno, aprovecho la frente a los pobres. A ver, Ya me ganaron el diablo. estos son los datos. Uno. ¿Pasa igual? Relación cinco. ¿Qué cosa? Y eres su primer, todavía te enseño. Entonces, ya han calculado el coeficiente de regresión, ¿no? Salió 0.69, o sea que ese viene a ser la heredabilidad, 0.696. Ahora nos queda calcular el error estándar o desviación estándar. ¿Cómo lo vamos a calcular? De la siguiente forma. Hemos visto la formulita como era, voy a poner de frente ya, toditito. Error estándar era la raíz de 4 por 1 n menos, ¿cuánto? Menos 2, ¿no? Varianza de y, varianza de x menos el b cuadrado, cierro y todo eso está con su raíz cuadrada. En este ejemplito, ¿cuánto vale n? ¿Cuántos pares de datos tengo? 8. Muy bien. ¿Cuánto vale b? 0.696. O sea que este es 0.696 al cuadrado, o sea, 0.696 al cuadrado me da 0.484. Listo. El s cuadrado de y el s cuadrado de x, como ya tienen los datos en su calculadora, ya lo pueden calcular. Yo acá por si acaso los tengo para que coincida 0.014 y acá 0.021. Pregunta, ¿saben cómo sale esto de la calculadora? ¿Sí saben, no? Para decirles, si no me lo paso de largo. Ya, ok, a ver, un minuto, a ver quién quiere que le diga, ¿no? ¿Cómo sale la. A ver acá. Ya tienen no lo datos, ¿no es cierto? Ya. No ponen ningún dato. A ver. Ah, lo borraste, ya. Alguien que tenga todos los datos, alguien que no haya borrado. Ya, a ver. Ya lo borró. Ya. Ahora vamos a variar. Tú quieres primero el de S de Y. Si es igual. Tú quieres el cuadrado. Listo, ya está. ¿Ves? Con tener los datos, ya sale esto y listo. A ver, primero aquí y luego acá. A ver, no borraste nada, ¿cierto? Ya, regresa los datos. Ponlo todo. Ya, ok. Ahora queremos. Varias. Ahí está el cuadrado de ellos. Y más abajo, baja con la flecha. Ese cuadrado de ellos. ¿Esa? Todito sale con esa. Acá. Esa no da, ¿no es cierto? Están todos. Ya, ¿cómo no? Hace. ¿Qué cosa? Ya, pues está bien. ¿Qué es eso? No, ¿qué has hecho? Para mí lo ¿Ya pusiste todos los datos? No, es salido. ¿Qué otro en tu calculadora, Versión X3, mitad, esa es lo que estamos usando. Mira lo que estamos usando. Estoy con que primero la Y, que sería la muestral de Y. La muestral de Y es esta, así es. 9. De el cuadrado. Ah, eso, ya me acordé. Igual. Sí, ya me acordé. Tenías que darle igual. Igual es como el otro. CO1, Y obtienes tú el doble. Ahí ¿Ya está. está? Ya. Uno te va a sacar 4 y acá Ah, está ese es muestra. le vamos a sacar igual. No tengo nada, pero entiendes, ya me acordé. Igual. El cuadrado. Salió, pero salió diferente. Ahora son más ejecutados. Ay, ¿qué fue lo que pasa, güey? Vuelve a ejecutar todo. Ya otro día. Porque ahora está mal ahí. La introducción de crisis está bien, pero no debe salir lo que está ahí. Bien, entonces, ahora ya saben ustedes de dónde salen estos valores. Por si acaso, eso lo deben calcular ustedes solitos, ¿verdad? Eso no se le da en el examen. Solitos deben calcular el
y el s cuadrado de x para poder resolver esto. Resolviendo todo esto que está acá, me sale el error estándar 0.3485. Y esa viene a ser su respuesta de heredabilidad 0.696 más menos 0.3485. ¿Bien? ¿Hasta acá? Listo. Ya hemos visto entonces primer método. Segundo método, regresión de rendimiento de los hijos sobre uno de los padres. En este caso, ¿qué información necesito? Necesito el registro de uno de los padres, en este caso papá, y el registro de los hijos. Esas son las dos que voy a necesitar. Muy bien. Entonces, ahora que ya tengo esta información, veamos lo siguiente. Acá son x al cuadrado y s al cuadrado. En otro caso es s y. En otro caso es x y s y. En otro caso es x y y. No, tú tienes que. Veamos lo siguiente. ¿Cómo calculamos ahora la heredabilidad por regresión, pero ahora uno de los padres? Hacemos lo mismo que antes, aplicamos la regresión. En este caso seguimos trabajando que los hijos es el y los padres es el x, en este caso uno de los padres. Lo más confiable es calcular esto en base al papá. Yo podría trabajar con papá o con mamá, pero es mucho mejor trabajar con papá. ¿Por qué no la madre? Porque el problema es que la madre en mamíferos tiene un efecto ambiental materno sobre la cría y eso afecta el valor de heredabilidad. Por ejemplo, supongamos que yo quiero calcular el peso de cachorros de una población de perros y voy a hacer la regresión del peso de las madres con el peso de sus cachorros. ¿Ok? La matemática me la va a permitir. Tú tienes tu peso de las madres cuando se desetaron, tienes el peso de los cachorros, hago la regresión y me sale un valor. Pero ese valor está sobrevalorado, no es el adecuado, está con error. ¿Por qué? Porque está regresionando el peso de las madres con los cachorros. ¿Qué hace la mamá con los cachorros desde que nacen hasta que se desteta? No hace nada. Sobreviven solitos. ¿Qué hace la perrita con sus cachorros? Les da de lactar. ¿Qué más? ¿Un gatito de cachorros? Les enseña un tipo de conducta, de cómo comportarse. Les enseña, cuando se porta mal, a veces que le ladra, ¿no? A veces lo morisquea el cuello para que se comporte, si se pelea lo separa, le da calor, le da abrigo, amor de madre, todo eso desde que nace hasta el destete. Eso influencia el peso del destete. Cuando comparas el destete va a parecer que tuviera un montón de heredabilidad, pero no es así. Porque hay mucho efecto de ambiente de la madre. La madre influenció demasiado sobre el peso del destete. En cambio, ¿qué hace el perro? ¿El papá? Nada, ¿no? El papá no hace nada. ¿Quién será el papá? Dirá la madre. En ese caso, el papá, nada, no se preocupa en nada de los hijos. No hay ningún efecto ambiental del papá con los hijos. Después le hace juicio de alimentos, no importa. Pero la cosa es que el papá, nada con los hijos. Cuando hacemos la regresión de los hijos con el papá, el parecido es netamente genético, no hay nada ambiental ahí, es puro genético. Entonces, por esa razón, la madre no la utilizamos acá, más utilizamos a papás cuando hablamos de mamíferos. Pero no es en todos los casos. ¿En qué casos, en qué especies, el papá y la mamá tienen igual influencia sobre los hijos? Pingüino. ¿Sí? ¿También se la marcha el pingüino? Pingüinito que nace así siempre. Papá y mamá cuidan igualito a los hijos. Pasa en las aves, pasa en los peces, ¿no? Por ejemplo, en el caso de hidrobiológicos, el caballito de mar es el que lleva los huevos. El papá lleva los huevos hasta que eclosionan. Ahí hay mucho efecto del papá. En algunos casos cambia el efecto papá-mamá. Ojo, no quiere decir que esto es en todos los casos. Ustedes tienen que verificar bien de qué especie estamos hablando para decidir si hacemos la regresión con papá o con mamá. ¿De acuerdo? Tenemos que tomar en cuenta eso. Es payaso, entonces, dependiendo, porque creo que cuando muere la madre, se un payaso, como el padre acepta el rol de la madre. Exacto, reemplaza, ¿no es cierto? Lo que pasó a Nemo, ¿se acuerdan de Nemo, no? En ese caso, Merlín
tuvo que encargarse del pobre Nemo, bueno, fue porque se comieron la otra, pero es otra cosa, ¿no? En este caso, ya hay efecto y le viene el papá. Entonces hay que tener en cuenta esa situación. El método más común para elaborar la heredabilidad, ok, comparamos el nivel de la progenie con la del papá. O sea, hacemos regresión del fenotipo de los hijos con la parte aditiva ya no de los padres, solamente del papá. Y eso aplicamos igualito la covarianza, divido, simplifico, me sale un medio de la varianza aditiva entre la varianza fenotípica. ¿Por qué coloco aquí un medio? ¿Por qué apareció un medio ahí? Porque ahora solo tengo uno de los padres, por eso acá coloco la mitad de la carga genética. Y como todo es heredabilidad, es un medio de la heredabilidad. El 2 pasa multiplicando, o sea que heredabilidad es 2 veces regresión, rendimiento de los hijos sobre rendimiento de papá. Entonces, ya tengo ahí mi segunda formulita, ¿no? Ya ahora tengo que la heredabilidad es igual a 2b. Listo. Ya está. Otra forma. ¿Cuándo utilizo esa segunda formulita? Cuando tengo rendimiento de uno de los padres, no cuando son ambos. Es decir, cuando tengo rendimiento de uno de los padres. En este caso, heredabilidad es igual a 12. ¿Bien? ¿Hasta acá? ¿Se entendió? Ya, vamos a ver si ustedes, ahora solitos, a ver, mira, aquí la heredabilidad del carácter peso al año. Ya tengo peso al año de los toros, papás solamente, no dice padres, dice papás. Y acá de los hijos. Para calcular aquí la heredabilidad, ahí está, 2 veces el coeficiente de regresión. A ver, un minuto, ahora sí, ustedes solitos. A ver, ¿cuándo sale aquí la heredabilidad del carácter peso al año por regresión de los hijos con uno de los padres? En este caso, el papá. Vital es esta clase, vital. Porque la próxima clase también vamos a hacer lo mismo, por si acaso también va a ser regresión de 7 clases. A ver, calculen acá, calculen la heredabilidad, o lo que obtengan, multiplico por 2. Exacto. A ver. Aquí no haya al toque. ¿Cuánto sale de su calculadora el valor de heredabilidad en ese carácter, ¿no? De peso al año? Sí me gustan los perros. Y profesor, una cosita, lo de las pruebas tenemos que aprenderlo para el examen o podemos también tenerlas a la mano. Se les da la foto. A ver, ¿cuánto sale acá la heredabilidad? ¿Seguro? Ese es el B. ¿Y la heredabilidad? Correcto. ¿Por qué? Porque es 2 por B, ¿no es cierto? Le sale, el coeficiente de regresión le sale 0.24 y algo más. Pero como es por 2, sale la heredabilidad 0.485 y un montón de cosas más. O sea que la heredabilidad, redondeándolo, 0.42. Ese es mi valor de heredabilidad. ¿Ya? Entonces, ahora sí lo hicieron rápido, ¿no? Se nota que ahora sí ya saben cómo usar la calculadora y con la calculadora científica sale al toque. Si no tienen calculadora científica, ahí está la fórmula del coeficiente de regresión, pero bueno, el que decía usarlo, uno nunca usó esa fórmula. ¿Cómo será? No sé, pero ahí está el que la quiere utilizar en caso de que no tengan calculadora científica. Bien. Pero recuerden, siempre cuando se calcula la heredabilidad va más o menos ¿qué cosa? Más o menos n de error estándar, ¿cierto? En este caso, ¿cuánto valdría n? 10. ¿Cuánto valdría b al cuadrado? B al cuadrado sería 0.248 al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería? Ese valor que salió del b, 0.248 y algo más, elevado al cuadrado.
más 0,58. Muy bien. Luego tienen que hallar el S cuadrado de Y y el S cuadrado de X de ese ejemplo. Lo hacen ustedes con su calculadora y ya les enseñé cómo lo hacen. Para que lo puedan hacer en casa y verifiquen, ahí está el S cuadrado de X y el S cuadrado de Y. Verifiquen ustedes con su propia máquina y sale igualito. Resuelvo acá, ahí está mi fórmula, reemplazo, saco raíz cuadrada y me sale error estándar. Este va a ser mi error estándar de la heredabilidad. Entonces, ahora ya tengo los rangos. Mi heredabilidad salió 0.49 más menos 0.75. ¿Cuánto es 0.49 más 0.75? ¿Cuánto es? 0.49 más 0.75. ¿Cuánto es? 1.24. ¿Cuánto es 0.49 menos 0.75? Menos 0.26. Entonces, estos son los rangos de la heredabilidad. Ahora dirán, profesor, pero acaba de decir que la heredabilidad no puede ser negativa y tampoco debería de pasar de 1 o de 100%. Entonces, ¿por qué nos da un valor en rangos tan amplio? Lo que sucede es que los datos son muy poquitos. Yo estoy trabajando con muy poquitos datos. Para poder calcular de manera correcta y con muy poquito error la heredabilidad, necesito más información. ¿Cuánto necesito? Bueno, si yo trabajo con 10 pares de datos, tendría un error de 0.75. Si trabajo con 500 pares de datos, miren, ya baja 0.1. Si trabajo con 5000 pares de datos, ya puedo hacer mi tesis. Ahí está, 0.03. Ahí necesitas hacer tan parcial la tesis. Necesitas un montón de información para que puedas calcular de manera precisa el valor de heredabilidad con bajo error estándar. Ahora, mira, profesor, pero yo en mi dominio solamente tengo para 500 animales, nunca voy a tener 5000. No, pues, trabajo con datos antiguos, trabajo con los datos de los padres, los abuelos, y vas juntando la información y juntas esa buena cantidad para estimar el valor de heredabilidad con un bajo error estándar. Bien, entonces, eso es lo que hacemos nosotros en este caso. Bien, hasta acá la parte fácil. Ahora viene la parte difícil. En este punto lo que hemos hecho es calcular la heredabilidad por regresiones. Ahora nos queda calcular la heredabilidad por correlación entre medios hermanos. ¿Cómo funciona eso de los medios hermanos? Pues su nombre lo dice. Lo que hace es correlacionar grupos de medios hermanos. Entonces, ¿qué es lo que se requiere acá? Juntar grupos de medios hermanos. Por ejemplo, tengo acá un macho, un papá, con sus hijos, 3 hijos, otro papá con sus 3 hijos, otro papá con sus 3 hijos. Esos son los grupos de medios hermanos. ¿Qué es lo que estamos acá identificando? Acá lo que estamos identificando es la variación que hay entre el grupo de medios hermanos y la variación que hay dentro del grupo de medios hermanos. Esas son dos cosas que tenemos que identificar. Acá ya no tengo ni el registro de papás ni el registro de las mamás. Ya no puedo hacer la regresión. Solo tengo el registro de los hijos, que es lo más común que van a encontrar ustedes en un rebaño. Entonces, correlaciono sus rendimientos. Y para eso trabajamos este modelo, el de correlación de medios hermanos. Para eso tengo que identificar mi carácter y tengo que identificar qué cosa es lo que está afectando el carácter. El carácter, por ejemplo, el peso. Si hablamos de los terneros, puede ser el peso. ¿Y qué va a influenciar eso? Pues mis dos fuentes de variación. La variación que hay entre papás y la variación que hay dentro de la progenie. En otras palabras, entre grupos progenies y dentro del progenie. Eso es mi fuente de variación. Como tengo esa fuente de variación y ahora son doble, pues tengo que poner todo en un modelo animal. Ahí está mi modelo, fácil de entender. El I es el rendimiento, o sea, mi variable que estoy evaluando. El mu promedio, el S es el efecto papá entre grupos de medios hermanos. Y el error es el efecto dentro del progenie, o sea, la variación dentro del grupo de medios hermanos. ¿Mira? Entre grupos y dentro de grupos.
Sabiendo eso, ahora yo puedo poner ese modelo en un famoso cuadro de análisis de varianza. ¿Y cómo es ese cuadrito? Ahí está el cuadro de análisis de varianza. Es un poco recordar la parte estadística. Acá vamos a recordar eso. Primero, ¿qué tengo que hacer? Identificar mi fuente de variación. Ahí está. Entre papás, entre el grupo de medios hermanos y entre progenie dentro del grupo de medios hermanos. Y luego tengo acá un total. Este es mi total. Acá tengo GL. ¿Qué cosa es GL en estadística? ¿Lo vieron en estadística? GL, ¿qué cosa era? ¿Lo vieron con chi cuadrado? No me olvidé. ¿Qué cosa era GL? ¿Se acuerdan? ¿Ah? GL, ¿qué cosa es GL? A ver, ayúdame, ayúdame. ¿Qué cosa es GL? En estadística, ¿a qué le decimos GL? También no lo saben, pero han usado 4 meses con estadística, no me dicen que ni siquiera saben qué cosa es GL. ¿Ah? Grados de libertad. Esto de acá son los grados de libertad entre papás y entre progenies. ¿Cómo se calculaba los grados de libertad? ¿Se acuerdan que era el número de elementos menos 1? Era muy sencillo. Del ejemplito que está allá, son 3 papás. ¿Cuántos grados de libertad tendría? Si son 3 papás, 2 grados de libertad. ¿Ya? Papás menos 1. Ese es el número de papás. Es como si fuera tratamiento. 3 menos 1, 2 grados de libertad. Ya está. El progenie será S por K menos 1. ¿Qué cosa es K? El número de hijos por cada papá. En el ejemplito, ¿cuántos hijos tiene cada papá? 3. Entonces, 3 menos 1 por 3, 6. Entonces, acá tengo 6 grados de libertad. Y finalmente, el total, que es S por K, que sería 3 por 3, ¿me da? Menos 1, 8 grados de libertad. Si se dan cuenta, también puede obtenerse sumando. 2 más 6 da 8. También se puede hacer. Ya sea con esto de acá o lo suma de esos dos. Bien, entonces eso acá es lo que viene a ser los grados de libertad. Lo primero que tengo que calcular, ya lo calculé. Siguiente, debo calcular la suma cuadrados. Eso que ven aquí es suma cuadrados. Aquí voy a hacer un paréntesis. Se supone que teníamos que tener en la clase de práctica computadora para que hagamos la suma cuadrados. Pero como no tenemos máquinas, y no creo que nunca lo ve, esta suma de cuadrados, papás, de medios hermanos, y acá hay una suma cuadrada total, esta suma de cuadrados se les va a dar como datos en el examen. Ya, esto lo van a tener. No se preocupen en calcularlo, lo van a tener. Ni siquiera se preocupen en saber la definición. Es operativo, es full matemática, pero se le va a dar esos datos que están acá o el total. Si les doy el total y te doy este de acá lo saco por diferencia. Dicho sea de paso, así le voy a poner el examen, no me van los dos completitos. Uno faltando, pero ya por diferencia sale el otro, ¿no? Este más este es el total. Me dan el total y me dan este, saco el acá. Me dan el total y me dan este, saco por diferencia este de acá también. Entonces ya tenemos ahí suma de cuadrados. Tengo suma de cuadrados papás y tengo suma de cuadrados de medios hermanos. Esto sí debo calcularlo. ¿Qué cosa es esto? C me viene a ser cuadrados medios. Tengo aquí cuadrado medio de papás y cuadrado medio de medios hermanos. ¿Cómo obtenemos estos dos? Pues muy fácil. Suma de cuadrados entre grados de libertad. Esta suma de cuadrados entre grados de libertad. ¿Cómo obtengo la de acá? Igualito. Suma de cuadrados entre grados de libertad. Este de acá entre ese de acá le da este de acá. Ya está. Ya obtenemos el cuadrado medio. ¿Y qué hacemos con este resultado? Lo igualo aquí. Cuadrado medio esperado. Se igualan estas dos ecuaciones. ¿Para qué? Para obtener las varianzas que a mí me interesan. Yo tengo aquí abajo la fuente de variación entre progenios, o sea, la variación de los medios hermanos. Este de acá es igual a la varianza de medios hermanos. De frente me sale. Y la otra, la varianza entre papás, ¿de qué depende? Pues ahí está. La varianza de papás depende
de la varianza entre el grupo de medios hermanos y dentro del grupo de medios hermanos. O sea, aquí se agrega la varianza de medios hermanos más que a veces la varianza de papás. Y con eso sacamos esas dos ecuaciones. ¿Qué es lo que yo necesito? Necesito la varianza de papás y la varianza de medios hermanos. Voy a ponerlo por acá. Entonces, la varianza de papás y varianza de medios hermanos. La más fácil es la varianza de medios hermanos. Varianza de medios hermanos es igual a cuadrado medio de medios hermanos. Salió directo, ¿no? Es mucho más fácil esa. La otra, varianza de papás. Me interesa conocer la varianza de papás. A ver, despejen, ¿a qué es igual la varianza de papás? Cuadrado medio de papás. ¿Menos qué? Varianza de medios hermanos entre K. Listo. Con eso tengo varianza de papá. En el análisis de varianza, esos son todas las varianzas que yo tengo. Ahí está, las dos únicas que yo voy a necesitar. Varianza de medios hermanos y varianza de papás, ¿no? Simplemente calculo esos cuadrados medios que ya los conozco, este ya lo obtuve, y el valor de K, que es muy fácil, ¿no? Cuento cantidad de hijos por cada papá. En este caso K vale 3. Pero hay un detalle. No crean que se lo voy a poner así de fácil, ¿no? Lo que pasa en la realidad, ¿qué cosa es? ¿Qué sucede cuando tengo diferente número de hijos por cada papá? No crean que siempre van a tener la misma cantidad de hijos de cada papá. Hay casos en donde yo tengo un papá que tiene 2 hijos, otro papá que tiene un hijo y otro papá que tiene 1, 2, 3, 4, 5 hijos. Puede ocurrir eso. Ya no puedo decir que K es 3 o 2 o 5 o 1. Tampoco puedo decir que K es 5 más 1 más 2 entre 3. No, tampoco. Para eso, para calcular el nuevo valor de K, lo que tengo que hacer es esto de acá. El cálculo del valor de K. Con esa formulita fácil de memorizar. Entonces, ¿qué me están diciendo acá? Me están diciendo que K es igual ahora a 1 entre S menos 1. ¿Qué cosa será S? El número de papás. Por N, ¿qué cosa será N? El número total de hijos. Menos sumatoria de N cuadrado. ¿Qué cosa es sumatoria de N cuadrado? La suma de la cantidad total de hijos de cada papá al cuadrado. Y listo. Con eso calculo el nuevo valor de K. De este ejemplito vamos a hallar el nuevo valor de K. A ver, aquí. El valor de K. El valor de K. Igual. 1 entre S menos 1. ¿Cuánto es S en este ejemplito? 3. Es 1. Paréntesis. N es el total de hijos. ¿Cuántos hijos hay en total aquí? 8. Tengo 8 menos, resta 8. Y luego me dice la suma de cada cantidad de hijos de cada papá al cuadrado. 2 al cuadrado, 4. 1 al cuadrado, 5 al cuadrado, 5 al cuadrado, 25. A ver, ¿sabes sumar, no? Ya, 25 más 1, más 4. Ya sabía, ya. 30 entre 8. 30 entre 8. Menos 8. Entre 2. Ese es el valor de K. Listo. Ya hemos calculado el valor de K. Claro, sale el tiempo que lo hice al revés, pero si lo hacen así en orden, sale positivo. Ahí está el valor de K, 2.125. ¿Listo? K, sí, sale positivo. Porque K es cantidad de hijos que tiene K dividido en promedio. Ahí está el promedio ponderado de esa ecuación. Bien,
Entonces, ya tenemos hasta acá el cálculo del valor de K en caso de que tengan diferente cantidad de hijos por cada uno. ¿Bien? Ya, profe, pero ahora ¿cómo sacamos la heredabilidad? Hemos hablado de cómo sacar el K, debo calcular las dos varianzas que están ahí, pero ¿cómo sale la heredabilidad? Pues recordemos una cosa, la fórmula de heredabilidad, acá está, heredabilidad, ahí está, ¿no? Viene a ser varianza aditiva sobre varianza fenotípica. La varianza entre papás es igual a la covarianza de medios hermanos. Varianza de papás es igual a la covarianza de medios hermanos. Se equivocan acá. Covarianza de medios hermanos. Y la covarianza de medios hermanos es un cuarto de la varianza aditiva. Entonces, varianza aditiva entre 4. Yo quiero sacar la varianza aditiva, ¿no es cierto? Este pasa acá multiplicando. ¿Qué me queda? Varianza aditiva es 4 por varianza de papás. Listo. Y abajo, ¿qué me queda? La varianza fenotípica. Recuerden que la varianza fenotípica es la suma de todas las varianzas. Pero en el análisis de varianzas solo tengo estas dos. La de papás y la de medios hermanos. Entonces, si sumo estas dos, me da la varianza fenotípica. Abajo va varianza de papás más varianza de medios hermanos. Y listo. Ahí está el cálculo de la heredabilidad. Entonces la heredabilidad será 4 veces varianza de papás entre varianza de papás más varianza de medios hermanos. ¿Está? Calculé con eso la heredabilidad. Por si acaso, esto que está aquí, todo eso que está acá, se le conoce como T. ¿Y qué cosa viene a ser T? T es la correlación interclase entre medios hermanos. Así se le conoce también. Todo eso es el T. O sea, que la heredabilidad es igual a 4 por T. Si yo sé que la heredabilidad es igual a 4 por T y T es todo esto, ¿cómo calculo T? Despejen T, ¿cómo calculo el valor de T? 4 sobre heredabilidad o heredabilidad entre 4. Heredabilidad sobre 4. Y ahí tengo el valor de T, ¿no? Es que viene a ser correlación interclase entre medios. ¿Ya está? Listo. Ya calculé la heredabilidad por correlación medios hermanos. ¿Qué nos falta? Siempre más o menos qué cosa. El error estándar. A pedir el público. Ahí está su fórmula fácil de memorizar del error estándar. Ahí está. El error estándar será 4 por raíz 2, 1 menos t. El t ya está. Ahí está el t. Por 1 más k. K ya está también. Check. 1 por t. Ya lo tengo. Al cuadrado entre k por k menos 1 por s. S también ya lo tengo. Cantidad de papás. Listo. Ya con eso calculé el error estándar de la heredabilidad. Ya eso para ustedes lo dejo, ya ustedes, es un insulto que yo haga esta operación. Ya con toda la información que yo tengo, el T, el K y el S, ya puedo calcular el error estándar de la heredabilidad. Por favor, en el examen siempre, todo el mundo se equivocan en lo siguiente. Les hago la pregunta de esto y les pido calcular el error estándar. Y se quedan una hora aquí. ¿Por qué? Porque sale error en la calculadora. No se mareen, porque ustedes lo que quieren hacer es poner todo igualito en la calculadora y se olviden por ahí de un paréntesis y se olviden el error. Siempre ocurre eso, ¿eh? Buena hora y no le sale. No se mareen, hágalo por partes. Primero trabajo el que está acá solito, luego trabajo el que está acá solito, luego trabajo el que está acá solito, divido y saco raíz. Y luego por cuatro. Hágalo paso por paso. No se rayen, hacer todo, la forma la quiere poner en la calculadora, por paréntesis, raíz. No, no te va a salir. Siempre por ahí se olvidan de algún paréntesis o un corchete. Así que, por favor, que revisar no mata gente. ¿Eh? Ustedes en el examen, no por partes, no se marean. Practiquen en la casa, como sabes, con su ejercicio que vamos a ver ahorita. No parte por parte. Bien, entonces, esto de acá es la tercera forma de estimación de heredabilidad por correlación de medios hermanos. Puede ser una fórmula, bueno, una forma antiguita, muy sencilla, pero se aplica por si acaso. Esto
lo hicimos, me acuerdo, hace unos años, en un estudio de caballo pero en el paso. Y en ese estudio calculamos heredabilidad de caracteres funcionales en caballo pero en el paso. ¿Y esto con qué lo hicimos? Con correlación medios. Así yo me hice mis operaciones en Excel, así calculadora, así muy básico, muy elemental, y está ahí publicado. Gratis, por si acaso, porque lo pueden leer, está gratis. Para que puedan ver ustedes cómo es que se obtuvo estos resultados. Finalmente, la heredabilidad, ¿qué cosa debe tomarse en cuenta? Mide la importancia del valor aditivo en el rendimiento de un animal, lo que les dije. Es una forma de diagnosticar a mi población y ver realmente cuánto de genético es de importante. No cambia cualquier expectativa para la herencia mendeliana, sigue siendo mitad papá, mitad mamá, eso no va a cambiar. Importante para estimar el valor genético de la progenie, y acá vamos a ver otra formulita para estimar el valor genético. El valor de cría de un individuo será heredabilidad por rendimiento de ese individuo menos el promedio de la población. Ya aparece otra formulita. Esta de acá es mejor, ¿por qué? Porque ahora trabaja con un parámetro genérico que viene a ser la heredabilidad. Ya con esto se puede calcular el valor de cría sin necesidad de información de los hijos, ¿no? Se acuerdan que la semana pasada requería esta información de los hijos. Acá ya no, solamente requiere información del propio animal, su rendimiento individual. Se mantiene constante por varias generaciones, o sea, deben pasar años para que cambien los valores de heredabilidad, y puede ser más precisa con mayor y mejor información. Es decir, para que el error estándar sea más pequeño, traje con más cantidad de información, con más data, y los valores que obtengo de esos individuos, sus rendimientos, estandarícenlos. Es decir, para que no haya el efecto de ambientes diferentes o grupos que no sean contemporáneos, ¿no? ¿Se acuerdan? Ambiente uniforme, grupo contemporáneo, eso también lo aplicamos acá. Lo que vimos en la primera clase de práctica, ¿no? Lo que eran registros productivos, cómo se estandariza el rendimiento, ya lo hemos hablado, ¿no? Cómo es que se va a estandarizar. Bien, chicos, preguntas acá con respecto a lo que hemos visto en esta sesión de heredabilidad. ¿No hay preguntas? ¿Están cansados? ¿Y eso que falta la práctica? Bien, entonces, ahí están mis conclusiones. Ya hemos calculado y hemos discutido su importancia. Ya les dije, la heredabilidad sirve para diagnosticar a la población. Y ya hemos visto el por qué, para qué y cuándo. Muy bien, chicos, en la clase de práctica vamos a